Saludos familia, Dios me los bendiga ricamente. Este es su pastor César Forero compartiendo con ustedes una vez más altar familiar de la sección Anhelando la presencia de Dios en familia. Esta enseñanza lleva por título Oír con fe, oír con fe. Y quisiera recomendarles la lectura del libro de Hebreos, capítulo 4, del 1 al 7. Hebreos 4, del 1 al 7. Una vez hecha la lectura, entonces sigue con el resto de este audio. Y permítame de Hebreos 4 citar el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vaya que es un pasaje muy interesante. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que salió de Egipto con gran victoria después de haber visto plagas tras plagas cayendo sobre los egipcios y la mano de liberación de Dios, incluyendo la apertura del mar en dos, una piedra dándoles agua en pleno desierto, una columna de nube que les guardaba del sol y una columna de fuego que les guiaba de noche. Después de haber visto pan caer del cielo, una tras otra manifestación del poder soberano de Dios. Pero lo más importante, la palabra que debían de haber guardado, no lo hicieron. No lo hicieron por no ir acompañada de fe. Quiero desafiarte en esta oportunidad de que mientras recibas cada palabra, mientras leas cada palabra de la Biblia y cada enseñanza que tenga su génesis en la Biblia, que sea bíblica, que abras tu corazón y que la guardes y que la puedas realmente escuchar con fe. Y para eso permítame hablarte un poquito de la unicidad del libro santo. No hay comparativos con ningún otro libro alrededor de lo que se conoce como los libros santos. La Biblia es única, singular. Ha sido traducida a más de 2000 lenguas y dialectos en el mundo. Y en los últimos datos que estaba viendo de los traductores internacionales, ministerios dedicados a esto, he notado que el avance ha sido muy grande. Ya en comparación con hace 20 años, cuando estaba yo involucrado en la obra misionera de tiempo completo, los avances son gigantescos. Y a Dios gracias por ello. Recordar solamente de que fue la Biblia el primer libro impreso en papel, cuando Gutenberg inventa su famosa imprenta para libros y se pasa de la transcripción manual a la impresión y con ello pues obviamente a la escritura de cientos de miles de libros. Fue la Biblia la que inauguró aquella genialidad del hombre. Podríamos decir muchísimas cosas más y hablar de datos todavía que suenan más espirituales y extraordinarios. Y tengo muchísimos para compartir. Sin embargo, lo que tocaría decir más que nada es que en la singularidad de la palabra de Dios está el hecho real de que cuando la escuchamos, cuando estamos leyéndola o cuando se nos está hablando de ella, literalmente es Dios quien está hablando. Este es un libro espiritual. Y una de las precondiciones para acercarnos a Dios es que literalmente creamos en Dios. Y sí, entiendo que hay muchas personas escépticas, agnósticas y algunos hasta ateos. Y cuando se aproximan ellos a la palabra de Dios o alguien les habla de la palabra de Dios, tal vez amigos suyos, familiares, no sé, o tal vez tú mismo que estás escuchando, tiendes a pensar, bueno, eso es historia, o eso es, un cuento, o eso no tiene evidencia científica. Sin embargo, la fe es un tema de decisión. La fe es un tema de decisión y yo decido creer las cosas que creo. Y sí, ciertamente algunas cosas que creo vienen por fundamentos ajenos y por inclusión de enseñanzas de otros, pero al final yo decido creer lo que creo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y esta palabra es sumamente importante, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que quiero invitarte a decidir creer. Creer que Dios está en su trono. Creer que Dios es y siempre ha sido. Creer que Dios te ama y envió a su Hijo para morir por ti en la cruz. Y resucitó al tercer día, y creer que esa obra fue no solamente real y perfecta, sino que ha sido completa y es para ti. Y creer que en Él puedes tener salvación. Porque cuando leemos la palabra de Dios nos estamos acercando a Dios mismo. Y si no lo hacemos con fe realmente, si no lo hacemos con convicción genuina, no estaremos recibiendo todo lo que Él quiere darnos. Hebreos capítulo 4, verso 2, en esa porción específica dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Y me parece que el escritor del libro de Hebreos está haciendo un esfuerzo por plasmar ahí a sus oyentes la realidad de lo decadente que puede ser pasar 40 años viendo la gloria de Dios y escuchándolo a Él directamente hablar y escuchando luego a su enviado, a Moisés, y no tener una transformación. Parece difícil imaginarlo. Difícil imaginar escuchar la voz de Dios y no sacar bendición de ello. Difícil imaginar estar en una situación en donde solo Dios puede rescatarte, solo Dios puede hacer la obra y verlo y no sacar provecho de ello. ¿Cómo es posible que la palabra no tenga provecho en la vida de alguien? Bien, la respuesta está también en la Biblia. Se puede escuchar de dos formas. Escuche, y esto es bien sencillo. Se puede escuchar de dos formas. Se puede escuchar con fe o se puede escuchar sin fe. Y la forma en cómo escuchas va a marcar la magnitud del mover de esa palabra en tu vida. No va a limitar a Dios. El hecho de que tú o yo no creamos de que Dios puede salvarnos o no creamos de que Dios existe no significa de que Dios no vaya a salvar ni que vaya a dejar de existir. Dios no existe porque creemos en Él. De hecho es todo lo contrario. Creemos en Él porque Él existe. No es mi cosmovisión, ni mi pensamiento, ni la fuerza de mi mente sobre la materia lo que va a producir la existencia de un Dios para mi vida. Si así fuese, entonces los dioses seríamos nosotros. Pero es su presencia, su realidad y su magnificencia, su preexistencia, su gobierno soberano, existente desde siempre, lo que precondiciona mi condición de oyente. Yo escucho y creo porque Él es Dios. La fe viene por el oír. Esto es ciertísimo. En el libro de Romanos se nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tal vez ya en este momento si escuchaste el juego de palabras, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, podrías estar pensando entonces cómo es posible que se me pida tener fe si no he escuchado la palabra de Dios. De hecho, el escritor de Romanos también cita, que es el apóstol Pablo, también cita estas palabras diciendo que ¿cómo creerán si no han oído? Es el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación. Dicho sea de paso, para el escritor de Hebreos, ese mensaje, buena nueva, es evangelio. Es el mensaje de salvación. El pueblo de Israel lo escuchó en el desierto, lo escuchó en Egipto, lo escuchó y lo escuchó y no les aprovechó. Y es mi intención de que esta sobreexposición que posiblemente puedas tener producto de la situación crítica que estamos viviendo a nivel mundial. Acabo de hablar con mi hermano Pasaka, allá en Tanzania, África, y están en la misma situación que aquí en Panamá. Anoche hablaba con hermanos de Argentina, están en la misma situación que en Panamá. Hace poco hablé con un hermano de Jordania, la misma situación que en Panamá. No importa en qué parte del mundo estemos situados, estamos en la misma situación, única en la historia de la humanidad. Y si vas a escuchar palabra de Dios, escúchala con fe. Escúchala con fe. Es cierto que la palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. Y sin la palabra de Dios no tendríamos acceso a todas estas verdades espirituales, a todas estas promesas divinas y a sus ordenanzas y mandamientos que nos son de bendición. Sin embargo, el escritor está refiriéndose más bien a la actitud con la que escuchas la palabra. Especialmente para ustedes jóvenes, hay una actitud correcta para escuchar la palabra.
El pasaje está hablando del reposo que el pueblo de Israel tendría al entrar en Canaán. Pero la generación de los que salieron de Egipto nunca entraron a la tierra prometida, porque su corazón fue descrito por el mismo Dios, fue rebelde y obstinado. Y pese que Dios mismo les había hablado y en el desierto vieron toda su gloria y magnificencia, es justamente por eso que el escritor de Hebreos escribe y dice, no les fue de provecho porque no lo oyeron con fe. Ahora, ¿qué es oír con fe? Bien, la palabra no nos será de provecho a quienes la escuchemos con un corazón endurecido. Y tal vez pensemos que esto es lo que no se aplica, o más bien no es perteneciente a los que tenemos a Jesús. Ese corazón endurecido es para que aquellos que han rechazado al Señor. Pero la verdad es que también nosotros, los que conocemos a Jesús, en muchas ocasiones escuchamos la palabra y no nos es de provecho, porque no la oímos con fe. Pensamos que funciona para otros, no para nosotros. Pensamos que Dios se olvidó y que Dios no está con nosotros. E invalidamos el carácter y la naturaleza divina con pensamientos falsos que no tienen ninguna base bíblica para describir al Creador del universo. El corazón endurecido es aquel que no está dispuesto a ceder y cambiar conforme a la voluntad de Dios. Por eso tal persona puede escuchar 1000 mensajes del Evangelio, 1000 mensajes de fe. Puede escuchar a todos los motivadores, a los que hablan bonito y a los que no hablan bonito. Pero si no dispone su corazón para ser moldeado, la palabra, escúchame bien, la palabra no te será de provecho. Oír con fe significa mucho más que emocionarnos en el momento en que escuchamos algo. Oír con fe significa mucho más que conmovernos en el momento en que escuchamos algo. Oír con fe tiene mucha más profundidad que hacer promesas de labios hacia afuera. Escuchamos algo en la palabra que calme nuestra ansiedad o que nos genere esperanza y tal vez nos motive a decir yo sí. Pero si no hay convicción, si no hay una toma de decisión, oír con fe no se ha dado. Entonces oír con fe es un asunto de actitud de nuestro corazón ante la palabra de Dios. Por ejemplo, usted puede estar escuchando esta meditación en este preciso momento y tal vez la puede estar escuchando solamente porque sus papás le dijeron siéntate ahí, vamos a oírlo, o porque su compañero de trabajo, uno que usted ama y respeta, se lo envió, o porque tal vez tenga temor y piensa que la última vez que escuchó algo le creó motivación. Pero permítame confrontarte en amor. Cada vez que escuches la palabra, hazte de ver que estás escuchando a Dios porque es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces saber que lo que estamos escuchando va a ser provecho a nuestra vida, aumentando nuestra fe? Más bien, ¿qué es lo que Dios está buscando cuando dice que debemos escuchar y oír con fe? Hay al menos dos cosas importantes que quisiera dejar en claro. Y voy a usar un solo verso para ello, porque me parece que en ese solo verso encuentro las dos palabras. Sin embargo, hay mucha otra base bíblica que podría haber utilizado. Y me voy a ir al Antiguo Testamento para citarles 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. En este pasaje el profeta Samuel está abordando al rey de turno, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Un joven que empezó escogido por Dios, pero que en su corazón tenía grandes conflictos para obedecer, para hacer lo que se le pedía. Y mira lo que dice la palabra. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oír con fe entonces es equivalente a, primero, prestar atención, oír atentamente. La escucha activa, lo decimos en coaching. Solamente cuando prestamos atención a la voz de mando es realmente que podemos obedecer. La obediencia no inicia en una acción de cumplimiento, inicia en el corazón. Es igual que el pecado. El pecado no tiene su génesis en la acción, tiene su génesis en tu corazón, cuando lo concebiste, lo deseaste, lo pensaste. Por eso la actitud del corazón es la clave. Cuando sumamos un corazón condicionado a la obediencia, más la escucha activa y el prestar atención
a la palabra de Dios. Tenemos la suma correcta para que se dé el resultado de nuevo conocimiento, más crecimiento espiritual, revelación, ministración profunda al alma y por supuesto una respuesta consona con la verdad de Dios, para obedecerle, para tener dirección divina, para dejar que Él guíe nuestras vidas. Termino con esto: cuando hay falta de interés, cuando no escuchamos la palabra con la buena actitud, cuando estamos casi que por obligación haciéndolo, lo que escuchamos no nos va a acompañar de bendición. Al menos no en el sentido claro de la palabra, que es transformar nuestras vidas. Pero no hay forma alguna, y preste atención a estas palabras, no hay forma alguna de que usted escuche palabra de Dios y de que esa palabra no produzca algo. Va a producir algo en su vida, siempre, aunque no la quiera oír. Va a producir juicio, va a redarguirle, va a confrontarlo, va a bendecirlo o va a guiarlo. De alguna manera la palabra nunca regresará vacía. Sin embargo, queremos sacar provecho. Y hay una diferencia entre regresar vacía y sacar provecho. Y el provecho es oírla con fe. Vamos, que sí se puede. Escucha con fe la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente. Y permíteme animarte hoy a que hagas un ejercicio de meditación, pensando en cómo has estado escuchando la palabra de Dios. Hoy es el día para decir: Señor, quiero escuchar tu palabra con fe. Que el Señor te bendiga ricamente.